Contemple el indómito corazón de la sabana en África salvaje. La tierra donde dominan los depredadores. Documental sobre animales salvajes. Aquí, de una belleza sobrecogedora, pero ferozmente implacable. Este vasto desierto rebosa vida y muerte en una danza interminable. Rebaños de cebras pastan, inconscientes de los sigilosos depredadores que acechan cerca. Más que praderas, la sabana es un ecosistema vibrante donde cada criatura, desde el insecto más pequeño hasta el león más poderoso, desempeña un papel vital en el delicado equilibrio de la naturaleza. Cuando los primeros rayos del alba perforan el horizonte, la sabana se despierta en un mundo de fuertes contrastes. La vida aquí se forja en la resistencia, puesta a prueba por un desierto implacable. Para los herbívoros, los gráciles impalas, los robustos búfalos y los torpes elefantes, cada día es un guante. Ensombrecido por los depredadores que acechan entre la hierba alta. Pero no todos los cazadores merodean a cuatro patas. El pájaro secretario, que se alza sobre poderosas patas, camina con regia precisión, pisoteando serpientes venenosas y reptiles con golpes letales. Un majestuoso depredador de las praderas. En este documental sobre animales salvajes, el calor se vuelve implacable. Una bruma resplandeciente cubre las llanuras doradas. El agua escasea, los cauces resecos marcan la tierra y la supervivencia exige ingenio. Bajo el barro agrietado, se esconde la tortuga africana de caparazón blando, mientras los pájaros buey se lanzan entre los rebaños, alimentándose de insectos agitados. Soportará el latido de la sabana las pruebas de la sequía y el peligro. En este reino indómito, los depredadores reinan. Son los artífices del miedo, los maestros de la caza. Y cada uno de sus movimientos es un estudio de precisión y poder. Los leones, de presencia imponente, dominan la sabana en manadas. Y sus rugidos resuenan como truenos por las llanuras. Su fuerza reside en la unidad, una fuerza coordinada que puede derribar incluso a la presa más poderosa.
Pero no todos los depredadores se basan en la fuerza bruta. El leopardo, solitario y escurridizo, es un fantasma de la sabana. Su pelaje moteado se mezcla a la perfección con el follaje moteado por el sol, haciéndolo casi invisible. Con una agilidad y astucia inigualables, acecha a su presa, esperando el momento perfecto para desencadenar su ataque letal. Estos depredadores, cada uno adaptado a su especie, encarnan el implacable ciclo de vida y muerte de la sabana. Al adentrarnos en este mundo salvaje, descubriremos las intrincadas estrategias que definen a estos cazadores y el delicado equilibrio que sostiene este extraordinario ecosistema. La sabana es el escenario de los dramas más sobrecogedores de la naturaleza. Y pocos son tan fascinantes como la caza. En este documental sobre animales salvajes, los depredadores no solo son fuertes, sino estratégicos. Y su supervivencia depende de la paciencia, la inteligencia y, en algunos casos, el trabajo en equipo. Entre ellos, el guepardo es una maravilla de la evolución. Con un cuerpo estilizado y aerodinámico, y los ojos fijos en su objetivo. Es la encarnación de la velocidad y la precisión. Cuando el guepardo se agacha, sus músculos se agitan bajo su pelaje moteado. En un abrir y cerrar de ojos, estalla en movimiento, alcanzando velocidades que desdibujan el paisaje. La persecución termina en unos instantes. Una ráfaga fugaz de fuerza bruta que deja a la presa pocas posibilidades de escapar. Pero esta velocidad tiene un coste. La energía del guepardo es limitada y cada caza es un riesgo calculado que exige una sincronización perfecta. ¿Qué hace falta para sobrevivir en esta implacable carrera por la vida? Las hienas, a menudo incomprendidas, se basan más en la astucia que en la velocidad. Con su pelaje moteado y sus poderosas mandíbulas, son formidables cazadoras en la sabana. Cazan en manada y sus inquietantes gritos coordinan sus esfuerzos. Lo que les permite dominar a presas mucho mayores que ellas.
oportunistas e implacables. Las hienas hurgan en la basura cuando es necesario, pero cazan con feroz determinación. Su trabajo en equipo es un testimonio del poder de la colaboración en la naturaleza. Cuando la astucia de las hienas se desvanece en el crepúsculo de la sabana, surge otro maestro de la caza, el perro salvaje africano. Estos depredadores delgados y moteados son implacables. Y su estrategia de caza en manada es una maravilla de coordinación. Moviéndose como uno solo, persiguen a su presa con incansable precisión, comunicándose mediante suaves aullidos y maniobras sincronizadas para superar incluso al antílope más veloz. A diferencia de las hienas, su unidad va más allá de la caza Los perros salvajes comparten la comida con sus crías y cuidan a la siguiente generación con esmero inquebrantable. En esta tierra implacable, su trabajo en equipo y su devoción los hacen formidables. Un testimonio vibrante del complejo tapiz de la sabana. En el vibrante mundo de los animales salvajes, no todos los depredadores son gigantes. La mangosta, pequeña pero intrépida, impone respeto con su audacia. Ágil y veloz, se lanza a través de las hierbas de la sabana. Con ojos agudos en busca de amenazas. Este pequeño cazador se enfrenta sin miedo a presas mucho mayores que él. Incluso serpientes venenosas sucumben a sus implacables golpes. Con rapidez y astucia, la mangosta baila alrededor de su enemigo. Golpeando con precisión antes de retirarse. Encarnando el espíritu impredecible de la sabana en este documental sobre animales salvajes. Sin embargo, la supervivencia no consiste únicamente en cazar. Pensemos en el tucán, un pájaro llamativo con un pico vivo y enorme. Que prospera en los bordes boscosos de la sabana. Desempeña un papel vital en el ecosistema. Alimentándose de frutos y dispersando semillas por el paisaje. Este vínculo simbiótico con los árboles asegura la renovación del bosque.
Una forma sutil pero esencial de supervivencia mediante la cooperación con la flora de la naturaleza. Estos animales salvajes, desde la audaz mangosta hasta el tucán esparcidor de semillas, demuestran que el valor y la conexión conforman el latido de la sabana. A medida que nos adentremos en la lucha por la supervivencia, descubriremos cómo las criaturas se enfrentan al reto definitivo: encontrar agua en una tierra de extremos. ¿Cómo aguantan estos seres tan resistentes unas condiciones tan duras? En este documental sobre animales salvajes, las pruebas de la sabana van más allá de la caza. Bajo un sol abrasador durante la estación seca, los animales luchan por los escasos recursos. Los ríos se reducen a hileras y los abrevaderos se convierten en campos de batalla en los que coexisten predadores y presas. Los elefantes recorren kilómetros a pie. Mientras los antílopes bordean las orillas, recelosos de los depredadores. Las estrategias de supervivencia se despliegan. El lagarto cornudo de cola plana recoge el rocío de la mañana a través de canales microscópicos. Mientras que las acacias y las hormigas forman un sistema de defensa mutua. La ganga de arena vuela grandes distancias para llevar la humedad a sus polluelos, mientras que las ardillas de tierra se refugian en madrigueras. A pesar de la dureza, la sabana revela belleza. La luz dorada pinta la tierra agrietada y las cebras se reflejan en charcos de barro. Una elefanta protege a su cría del calor. A medida que la estación seca se acentúa, la competencia se intensifica y los leones acechan junto a las últimas fuentes de agua. Entonces, tras días interminables, llegan las primeras lluvias que devuelven la vida a la tierra. La sabana, marcada pero resistente, promete una renovación. No solo de penurias vive la sabana. En este documental sobre animales salvajes, somos testigos de cómo la llegada de las lluvias transforma la tierra. Oscuras nubes de tormenta se ciernen, desatando torrentes que reavivan la tierra reseca. Los cauces secos de los ríos se hinchan. Y se convierten en corrientes fluidas, y las praderas estallan en un verde vibrante.
pintando la sabana de esperanza. En las sabanas soleadas de Namibia, donde retumba el pulso de África, la supervivencia se teje a través de la familia, la lealtad y el legado. Aquí, los animales salvajes crean intrincados lazos sociales y se enfrentan a un mundo lleno de peligros con una devoción inquebrantable. Un macho subadulto de apenas 3 años desafía al patriarca dominante. Su rugido rompe el amanecer, una apuesta desafiante por el poder. El anciano, con los ojos como ascuas, se enfrenta a él. Chocan las garras, se rasgan, los músculos se agitan, se levantan nubes de polvo. El león adolescente tropieza, expulsado, con sus sueños de liderazgo hechos añicos. Solo el 20% de los leones macho mantienen una manada más de 2 años. El exilio suele significar la muerte. Para las hembras, la columna vertebral de la manada, este enfrentamiento amenaza a sus cachorros. Un nuevo líder puede matar al cachorro para asegurar su linaje, un acto brutal para garantizar el legado genético. En este documental sobre animales salvajes, los leones africanos no aparecen como meros reyes, sino como una sociedad compleja en la que cada lucha determina el futuro de la manada. Al otro lado de la sabana, se desarrolla una dinámica familiar diferente. Una madre guepardo, con su elegante figura borrosa en el horizonte, guía a sus 2 cachorros por la hierba. Su mirada vigilante detecta peligros leones, hienas o águilas a punto de atacar. Se detiene y empuja a sus cachorros para que se agachen como ella. Un cachorro, enérgico pero torpe, se abalanza sobre una liebre y cae al suelo. La paciencia de la madre es su fuerza. Durante 18 meses, impartirá lecciones de sigilo y supervivencia. Solo el 50% de los cachorros de guepardo alcanzan la edad adulta. Una sombría estadística que ella desafía con un amor feroz. A diferencia de los leones comunales, su vínculo es una tutoría intensa y fugaz que prepara a su cachorro para una vida solitaria.
La paciencia de esta madre es un testimonio de resistencia. Un regalo que garantiza a sus cachorros un lugar en la naturaleza. Cerca, las gacelas se reúnen con sus cuernos en forma de lanza brillando bajo el implacable sol africano. Diseñados para el desierto, conservan el agua con una eficacia casi milagrosa. Un cachorro recién nacido se tambalea en el centro de la manada. Su fragilidad es una responsabilidad compartida. El rugido lejano de un león desencadena una respuesta instintiva. Los adultos forman un anillo protector, con los cuernos hacia afuera, una fortaleza de unidad. Esta formación aumenta sus probabilidades de supervivencia en un 70%. Una estrategia grabada en el tiempo. El cachorro encarna su esperanza colectiva. Prueba de que para las Gemsbok, la familia trasciende la sangre es un pacto para proteger a los vulnerables. Mientras la luz dorada baña Etosha, estas historias revelan una verdad más profunda. La supervivencia depende de la conexión. Los leones luchan por la estabilidad de su manada. Los guepardos fomentan su independencia. Y las gacelas protegen a su rebaño. Sin embargo, la pérdida de hábitat y la invasión humana se ciernen sobre ellos. Los conservacionistas namibios, que rastrean manadas y restauran praderas, luchan por preservar estas sociedades. Este documental sobre animales salvajes es un toque de clarín, honrar los lazos que sostienen a los animales salvajes y apoyar esfuerzos como el de Etosha. Garantizando que estas familias perduren. En el corazón salvaje de África, su legado es nuestra responsabilidad. Un voto compartido para proteger un mundo donde prevalezcan el amor y la unidad. En la bahía de Walvis, en Namibia, donde el desierto africano besa el mar. Un vibrante humedal bulle de vida. Aquí, los animales salvajes orquestan una sinfonía de supervivencia. Su unidad es un faro en un mundo frágil. Este documental sobre animales salvajes desvela la extraordinaria comunidad de flamencos y los seres humanos dedicados a su supervivencia. Tejiendo una historia de propósito compartido que resuena mucho más allá de las costas africanas. Decenas de miles de flamencos grandes y pequeños convergen. Su plumaje rosado contrasta deslumbrantemente con el árido paisaje. Con picos especializados, filtran las algas de las aguas saladas. Cada ave es un hilo vital en un vasto tapiz comunal.
Su badeo y anidación sincronizados, montículos de barro que acunan huevos individuales, reflejan una fuerza colectiva. Sin embargo, el cambio climático proyecta una sombra. El descenso del 10% del nivel del agua en la última década amenaza su alimento y sus zonas de cría. Poniendo en peligro a los 100.000 flamencos que viven en la bahía de Walvis. En este documental sobre animales salvajes, su resistencia brilla, pero la supervivencia depende de algo más que el instinto. Pero la historia de los flamencos no es solo la suya. En Walvis Bay, los seres humanos y la naturaleza están entrelazados. Los conservacionistas namibios trabajan sin descanso para preservar la laguna. Los voluntarios de la comunidad eliminan las especies invasoras, mientras los científicos vigilan los cambios de salinidad que podrían matar de hambre a los flamencos. Sus esfuerzos han aumentado el éxito de la reproducción en un 15% en 5 años. Una victoria ganada a pulso. Para la población local, los humedales son más que un hábitat, impulsan el turismo y la pesca. Y son el sustento de su vida. Esta asociación refleja la propia unidad de los flamencos, demostrando que en África, los animales salvajes y los humanos prosperan juntos o no prosperan en absoluto. Lo que está en juego es mundial. El aumento de las temperaturas amenaza a los humedales de todo el mundo, lo que convierte a Walvis Bay en primera línea en la lucha por la biodiversidad. Cuando los flamencos alzan el vuelo y sus alas dibujan dibujos en el cielo, su historia habla a todos los espectadores. No es solo una historia de supervivencia, sino una llamada a la acción. Para los estadounidenses, apoyar la conservación mediante donaciones a grupos como la Namibia Nature Foundation o abogando por soluciones climáticas puede salvaguardar este ecosistema irreemplazable. La comunidad de los flamencos, como la nuestra, se nutre de la voluntad colectiva. Mientras el crepúsculo baña de oro la bahía de Walvis, los llamamientos de los flamencos perduran como un recordatorio de lo que está en juego. Este documental sobre animales salvajes revela una profunda verdad. Los lazos que unen a los animales salvajes y a los humanos pueden desafiar a un mundo que se calienta. En el corazón de Namibia, la lucha por salvar estos humedales es una promesa de preservar un legado de vida para los flamencos, para África y para todos los que aprecian lo salvaje. En los escarpados afloramientos de Namibia,
Donde palpita el pulso salvaje de África, la supervivencia depende del ingenio por encima de la fuerza. Aquí, animales salvajes como la mangosta muestran una clase magistral de ingenio colectivo. Desafiando a un depredador letal con lecciones que resuenan mucho más allá de la sabana. Este documental sobre animales salvajes desvela su brillantez y ofrece una nueva perspectiva del poder transformador de la unidad. Una manada de mangostas serpentea por grietas rocosas, cazando escorpiones y lagartos con implacable concentración. De repente, una cobra se alza, con su capucha como un estandarte amenazador y sus colmillos venenosos preparados. Las mangostas se detienen y se unen en un destello de instinto. Sus ladridos agudos se alinean, una señal estratégica. Una mangosta se lanza, esquivando el golpe de la cobra con precisión acrobática. Otras la rodean, mordisqueando y tejiendo. Sus movimientos son una danza sincronizada. La cobra, superada por su implacable trabajo en equipo, se escabulle derrotada. La inmunidad parcial al veneno les ayuda, pero su genialidad reside en la colaboración. El papel de cada mangosta amplifica la fuerza del grupo. Reduciendo las probabilidades de éxito de la cobra en un 90%. Sin embargo, la naturaleza se alimenta de sorpresas. Un drongo, siempre oportunista, se zambulle para robar un escorpión de la manada distraída. Este embaucador emplumado subraya el intrincado equilibrio de la naturaleza, cooperación y competición. Impertérritas. Las mangostas se reagrupan, su unidad como escudo contra el caos. Su estrategia, perfeccionada a lo largo de milenios, refleja una profunda adaptabilidad. Un modelo de resistencia en un mundo cambiante. Este momento encierra una verdad más profunda: la inteligencia colectiva reconfigura la supervivencia. En Namibia, los conservacionistas se inspiran en las mangostas y colaboran para proteger los hábitats de las amenazas. Su éxito, restaurar el 15% de la sabana degradada en 5 años, refleja la fuerza de la manada. A los espectadores, esta historia les inspira las pequeñas acciones coordinadas, como el apoyo a la conservación de base o la reducción de la huella de carbono.
pueden extenderse y proteger los ecosistemas. Cuando el crepúsculo cubre las sabanas de Namibia, emerge una profunda armonía. Los leones, firmes en la unidad de su manada, se mantienen firmes. Las madres guepardo, con devoción inquebrantable, guían a sus cachorros hacia la independencia. Los flamencos, en sus vibrantes bandadas, tejen un tapiz de resistencia. Las mangostas, mediante un ingenioso trabajo en equipo, desafían las probabilidades. Estas historias, grabadas en el escarpado corazón de la Tierra, revelan una verdad atemporal. La supervivencia se nutre de la conexión, un delicado equilibrio ahora en peligro. El aumento de las temperaturas y la pérdida de hábitats amenazan este vibrante mosaico, desafiando los lazos que sostienen la vida. En el Parque Nacional de Etosha, los conservacionistas contraatacan. Los guardabosques rastrean las manadas de leones y se aseguran de que sus territorios perduren. Los esfuerzos comunitarios en Walvis Bay restauran los humedales, asegurando santuarios para los flamencos. Estas victorias, la reducción de la caza furtiva en un 30% en 5 años, demuestran que la dedicación puede cambiar el futuro. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Cada hábitat preservado, cada familia protegida, depende del apoyo mundial. Esta narración es más que una mirada al corazón de la naturaleza, es una llamada a la acción. Tú tienes el poder de marcar la diferencia. Apoya la conservación uniéndote a iniciativas como la Namibia Nature Foundation, donde las donaciones financian guardas y restauran ecosistemas. Tu voz, alzada por la acción climática, puede salvaguardar el legado de estas criaturas. El desierto del Kalahari, una extensa sabana semiárida que se extiende a lo largo de 350,000 millas cuadradas en Botsuana, Namibia y Sudáfrica. Está lejos de carecer de vida. Es un vibrante escenario para la supervivencia. Y una tierra rica en diamantes. No se deje engañar por sus duras dunas y escasas acacias. El Kalahari rebosa de animales salvajes, adaptados de forma única a sus desafíos. Los poderosos Gemsbok recorren vastas extensiones en busca de la escasa vegetación. Y su resistencia es asombrosa.
Los astutos suricatos permanecen centinelas, siempre atentos a los depredadores, mientras los ágiles gacelas saltarinas saltan por la arena. Bajo el suelo movedizo se esconde un banco de semillas, donde las plantas latentes esperan las raras inundaciones que transforman el desierto en un oasis temporal. Para el pueblo San, esta tierra está impregnada de historias ancestrales. Como la leyenda del elefante que trajo agua a las arenas sedientas. El Kalahari, moldeado por el viento, el silencio y el espíritu perdurable. Ofrece una apasionante narración documental de animales salvajes, un testamento de adaptación. Resistencia y el hilo inquebrantable entre naturaleza y cultura. Cuando las inesperadas lluvias llegan al Kalahari, traen consigo una fuerza arrolladora que transforma el seco desierto en un páramo inundado. Cuando las primeras gotas de lluvia golpean la tierra reseca, crecen los ríos y surgen los lagos, convirtiendo la tierra antes estéril en una vasta red de agua. Las manadas de animales salvajes, antes confinadas a las grietas de los cauces secos, acuden ahora en masa a las charcas recién formadas para beber de las aguas frescas. El Kalahari, conocido por sus duras condiciones, se inunda de repente. Y el paisaje desértico es apenas reconocible. En este documental sobre animales salvajes, somos testigos de cómo las repentinas inundaciones lo trastornan todo. Animales que evolucionaron para la sequedad, como la gacela común, el suricato y el ñu, se encuentran ahora navegando por un mundo extraño y peligroso. Depredadores como leones y guepardos deben replantearse sus estrategias de caza. Mientras que las especies de presa luchan por sobrevivir en un mar de agua impredecible. Los cocodrilos, antes confinados en ríos lejanos, ahora acechan silenciosos en charcas nuevas y engañosas. Para Mala, una cría de elefante de 6 meses. Cada paso es una batalla contra la fuerza de la riada. Sus instintos, aún tiernos y no probados, están al límite. Los familiares senderos de polvo han desaparecido bajo las turbulentas aguas, y cada movimiento conlleva un nuevo riesgo. Desde corrientes ocultas hasta depredadores invisibles.
El delicado equilibrio del Kalahari es un caos. Y sus habitantes se enfrentan a una elección clara: adaptarse o perecer. ¿Cómo sobreviven los animales que prosperan en uno de los entornos más duros del mundo? Cuando su mundo se pone patas arriba de la noche a la mañana. Para Mala y muchos otros, la lucha por la supervivencia no ha hecho más que empezar. En el corazón del Kalahari inundado, la supervivencia exige ingenio como nunca antes. Los elefantes asombran no solo con su memoria, sino con sus instintos cartográficos heredados. Durante milenios, estos gentiles titanes han impreso en sus vías neurales antiguos senderos de las llanuras aluviales. Estudios recientes revelan una maravilla aún más profunda. Los elefantes pueden detectar sutiles variaciones del campo magnético, lo que mejora su navegación cuando los puntos de referencia visuales desaparecen bajo el agua. Ahora, en este mundo sumergido, Mala sigue las llamadas infrasónicas de su madre. Con vibraciones de baja frecuencia que recorren kilómetros a través de las aguas. Un extraordinario testimonio de la comunicación entre elefantes. Las cebras también muestran una inteligencia social asombrosa. Más allá del movimiento sincronizado, los cambios dinámicos de liderazgo permiten a los distintos miembros de la manada dar un paso adelante. Navegando por ríos infestados de cocodrilos con precisión táctica. Una estrategia de supervivencia poco común entre los animales de presa. Sin embargo, el peligro acecha bajo la superficie. En un momento de infarto, una cebra vacila. Y un cocodrilo ataca desde las profundidades, recordándonos el despiadado equilibrio de la naturaleza. Mientras tanto, los ñus, a menudo eclipsados, emergen como auténticos campeones de la resistencia. Sus mitocondrias, biológicamente optimizadas para la eficiencia del oxígeno, alimentan sus implacables caminatas por la sabana inundada. Cada poderoso salto contracorriente es un triunfo del diseño evolutivo. Juntos, elefantes, cebras y ñus tejen una historia mucho más profunda que la mera supervivencia. Son
encarnaciones vivas de la memoria biológica. La ingeniería social y la especialización fisiológica. Proteger el Kalahari significa preservar una biblioteca viviente de la evolución. Para el pueblo indígena, San, las recientes inundaciones suponen un reto desconocido. Su hogar en el desierto se ha transformado en un paisaje inundado. Pero su profundo conocimiento de la tierra les permite adaptarse. En este documental sobre animales salvajes, vemos cómo los San navegan por un mundo cambiante utilizando técnicas tradicionales, como la caza de animales salvajes y la elaboración de remedios a partir de plantas del desierto. Su conocimiento de los movimientos del agua y los ritmos del paisaje les permite sobrevivir incluso en condiciones cambiantes. Al ver cómo animales como los elefantes se adaptan a las inundaciones, los San recuerdan la resistencia que comparten con la naturaleza. Con su espíritu perdurable y su dominio ecológico, los San demuestran que la tradición y la adaptabilidad son esenciales para sobrevivir en un mundo transformado por el agua. Con la crecida de las aguas, los depredadores del Kalahari se ven obligados a adaptarse o perecer. Leones, guepardos y cocodrilos, antaño amos de las llanuras secas, deben ahora cambiar sus estrategias de caza para sobrevivir en el mundo inundado. En este documental sobre animales salvajes, somos testigos de cómo se intensifica el caos. Los leones utilizan hábilmente el reflejo del agua para permanecer ocultos, lanzando emboscadas a presas vulnerables. Mientras que los guepardos luchan a medida que su velocidad se ve obstaculizada por el espeso lodo. Los cocodrilos, silenciosos maestros del sigilo, atacan sin ser vistos desde las turbias profundidades. Las tensiones aumentan cuando leones y guepardos se enfrentan por territorios cada vez más reducidos. Convirtiendo el Kalahari en un auténtico campo de batalla. Para Mala, la joven cría de elefante, el peligro se convierte en algo personal cuando la mirada de un león se fija en ella. Pero un rugido de su madre desbarata el plan del depredador y cambia las tornas. Aquí, en esta arena acuática, la supervivencia ya no pertenece al más fuerte, sino al más listo. Los animales salvajes del Kalahari revelan la compleja y cambiante dinámica de la vida. Donde el intelecto y la estrategia
determinan la lucha por la supervivencia. Tan rápido como llegaron las inundaciones, empiezan a retroceder. Y el Kalahari vuelve a respirar. El paisaje, antaño sumergido, vuelve lentamente a su estado seco y la vida comienza a florecer de nuevo. En este documental sobre animales salvajes, somos testigos de la milagrosa recuperación de este duro ecosistema. Manadas de antílopes, ñus y cebras recuperan las praderas. Pastando los tiernos brotes alimentados por las inundaciones. Mala, ahora más fuerte y sabia tras su viaje a través del caos, conduce a su rebaño hacia nuevos pastos fértiles, un símbolo de resistencia y del ciclo ininterrumpido de la vida. Cerca de allí, el pueblo San se reúne y transmite a la siguiente generación la preciosa sabiduría nacida de la inundación. A pesar de las cicatrices, la propia tierra atestigua el extraordinario poder curativo de la naturaleza. La renovación del Kalahari es un vívido recordatorio de que, incluso tras las pruebas más abrumadoras, la vida no solo perdura, sino que florece. Este ciclo de devastación y renacimiento resuena en cada criatura y en cada brizna de hierba. Demostrando que la resistencia, la adaptación y la esperanza están entretejidas en el tejido mismo del Kalahari. Sigue siendo una tierra de cruda belleza, feroz resistencia y una eterna promesa de supervivencia. A pesar de los retos, sigue habiendo esperanza. En este documental sobre animales salvajes, somos testigos de cómo los conservacionistas locales y el pueblo indígena San se unen para proteger el frágil ecosistema del Kalahari. A través de proyectos dirigidos por la comunidad, los esfuerzos se centran en rastrear manadas, restaurar tierras afectadas por las inundaciones y salvaguardar especies clave. Elefantes como Mala se convierten en verdaderos ingenieros del ecosistema, cavando abrevaderos vitales que sustentan a innumerables animales salvajes en las áridas llanuras. Estas acciones, combinadas con la sabiduría tradicional de los San, crean un puente vivo entre el conocimiento ancestral y la conservación moderna. Como pioneros que superan dificultades, tanto los San como la fauna salvaje del Kalahari nos enseñan lecciones perdurables de resistencia, adaptación y unidad.
Su labor garantiza que las generaciones futuras hereden una tierra que sigue rebosante de vida y maravillas. Sin embargo, el futuro del Kalahari depende de todos nosotros como recordatorio de que la protección de esta extraordinaria naturaleza salvaje requiere una concienciación y una acción globales. Y un compromiso compartido con la supervivencia de uno de los últimos grandes tesoros naturales de la Tierra. Juntos podemos ayudar a garantizar que las maravillas salvajes de África perduren para las generaciones venideras. Cada acción cuenta, cada voz importa. Únete a nosotros para celebrar y proteger a los magníficos animales salvajes de nuestro mundo. Suscríbase ahora para disfrutar de más viajes increíbles al corazón de las grandes historias de la naturaleza.